Alabado sea el Señor. Siga alabando a Dios porque Él está aquí. Dios les bendiga. Amén. Estamos gozando en esta noche. Así que la gloria de Dios, ¿verdad?, nos ha visitado en este lugar. Y como dijo el pastor, el que ya no lo vemos aquí, pues es porque algo está pasando. Porque aquí es donde debemos nosotros de aprovechar. Porque si no aprovechamos aquí, imagínense en nuestro hogar. Cuando estamos unidos, como que, ¿verdad?, tenemos más ánimo de levantarnos y orar. Pero en nuestros hogares hay muchas distracciones muchas veces y, ¿verdad?, y allí no, lo que buscamos es más rapidito en el teléfono. Pero es necesario buscar a Dios de rodillas. Porque déjeme decirle que solo por medio de la oración vamos a ganar la batalla. Si usted no busca a Dios, es un cristiano que está seco y por eso no siente deseo de adorar a Dios aquí. Tampoco, ¿verdad?, de congregarse seguido. Pero si usted busca de Dios, siente el anhelo de estar con sus hermanos. Así que en esta noche, pues, tenemos, ¿verdad?, unos cuantos minutos, pero como la enseñanza que yo traigo es cortita también, y lo vamos a hacer, ¿verdad?, como quien dice, entre todos para que salgamos de este compromiso. Que no somos muy buenos para enseñar, hermanos, pero con la ayuda de Dios, un poquito que nosotros, ¿verdad?, el Señor nos da a través de su palabra, nosotros escribimos ahí. Déjeme decirle que no es muy bueno para buscar en el teléfono, de vez en cuando me pongo ahí a ver, ¿verdad?, pero hay muchos que buscan ahí el teléfono primero y ponen ahí donde están escribiendo lo que dice allá, y como muchas veces dicen, no sabemos quién ha escrito aquellas palabras, a veces no es un converso y está escribiéndolo ahí. Así que vamos a ir, ¿verdad?, para empezar este momento de enseñanza a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante lo vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Dios y pues ustedes pueden poner de pie ahí si usted desea, si no está cansadito. Y si está cansadito, pues ahí como usted desee podemos hacerlo. Todos lo tenemos. Hechos 27, 13 en adelante. La palabra de Dios se lee honrando al Padre y al Espíritu Santo y dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron
a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrogamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así, hasta ahí lo vamos a leer. Creo que como lectores de la palabra de Dios ya sabemos de qué habla la escritura ahí más adelante. Y en esta noche quiero, hermanos, que todos juntos hagamos esta enseñanza, y le he puesto como tema: en medio de cualquier tormenta, ahí está Dios contigo. Es que a veces, queridos hermanos, verdad que es difícil reaccionar en medio de ese problema, o en medio, verdad, de una enfermedad, en medio de los procesos difíciles, verdad, que pasamos en esta vida. No es fácil saber que estamos, verdad, enfrentando una tormenta tan grande como la que está enfrentando Pablo, la cual, verdad, pareciera que nunca nosotros vamos a salir de ese problema o de esa tormenta. Y tendemos muchas veces nosotros, como hijos de Dios, olvidarnos de Él en medio de las dificultades, y los olvidamos, verdad, de las promesas que nuestro Dios nos ha hecho, que estará ahí con nosotros en medio de la dificultad. Claro, verdad que como humanos nosotros sentimos aquello que es grande en nuestra carne, ¿verdad? Y buscamos siempre lo más fácil, como ya dije, la salida, ¿verdad? La salida más fácil y escapar de ese problema que estamos viviendo. ¿Y cuál es la salida más fácil para nosotros? Muchas veces, ¿verdad?, es abandonar los caminos de Dios, porque ese es lo que más nosotros buscamos, y decimos: ¿por qué me está pasando este problema? Y hasta decimos muchas veces que Dios no nos responde, y decidimos abandonarlo todo, pero nos olvidamos que Dios está ahí con nosotros. No sé, queridos hermanos, cuántas veces a usted, ¿verdad?, le ha pasado una situación difícil, o tal vez en este momento usted esté pasando una situación difícil y pareciera que todo se le vino abajo, que ya no tiene más salida, que ya no tiene más solución. Pero qué lindo, ¿verdad?, es que nosotros no nos olvidemos que tenemos un Dios que en medio de cualquier tormenta Él lo sacará en victoria. No importa el proceso, ¿verdad?, pero al final de esa tormenta Dios nos va a dar esa victoria, nos va a dar esa salida. Esto fue, ¿verdad?, lo que le sucedió al apóstol Pablo. En este capítulo 27, si lo leemos todo, vemos que todo el sufrimiento de lo que Pablo estaba pasando, todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Pero
Pablo, ¿verdad? Él sabía que a quién había creído. Déjeme decirle que yo, poniéndome a meditar, digo, la vida de Pablo era tremenda, y imagínense, nos pasaran todas las cosas a nosotros, ¿verdad? Y íbamos corriendo. Si los ponemos a la par de él, no, hombre, nosotros nos quedamos chiquitos. Aunque ya estamos chiquitos, ¿va? Pero, ¿me entiende? Hablando espiritualmente. Pablo, ¿verdad? Era un hombre con valor, con agallas. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros hoy en día. Que enfrentemos los problemas con valor. Déjenme decirle que Pablo no había hecho, ¿verdad?, ningún daño para que él fuera ahí en esa nave, y iba como prisionero. No era que iba de viaje a visitar a sus familiares o andaba ahí en la playa. No, Pablo iba como prisionero, iba encadenado, dice la lectura. Pero aún en medio de todo ese proceso, que él confiaba en el Dios que había conocido. Él sabía, ¿verdad?, que este camino que nosotros nos encontramos, porque el camino del Evangelio no es un camino fácil. ¿O cuántos creen que el camino del Evangelio es fácil? ¿O cuántos, verdad, no nos hemos dado cuenta todavía que este camino es de sufrimiento? Para obtener algo, obtener victoria, tenemos que sufrir, aún en lo secular, hermano. Si nosotros queremos algo bonito, un buen carro, una buena casa, tenemos que pagar el precio. ¿Vean? Y es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, pagar el precio. Pero Pablo sabía que en este camino que llevaba, era necesario pasar sufrimiento. Pasar sufrimiento como lo que le había acontecido, pasar cárcel, ¿verdad? Sufrir azotazos, porque Pablo también sufrió azotazos. ¿Será que nosotros estamos capacitados para esas cosas? ¿Será que si viene alguien ahí y le dice te voy a dar como un leño, nosotros lo resistimos, o mejor lo volteamos nosotros a quererle dar nosotros? ¿Ah? Pero Pablo, ¿verdad? No, él sabía que tenía que acontecer todas estas cosas. Sabía que tenía que pasar quizás acusaciones falsas, porque, ¿verdad?, allí había hombres acusadores que lo acusaban injustamente. Así como usted acusa al hermano ahí a veces y no es verdad lo que está diciendo. Acusaciones falsas, ¿verdad? Él sabía que tenía que pasar sufrimiento, como no es la envidia, porque muchas veces hay envidia, hermano, y son parte del sufrimiento del cristianismo. Pero nosotros sabemos que tenemos que conocer las artimañas del enemigo. Amén. Y no quedarnos, porque muchas veces lo que hacemos es quedarnos, abandonar, ¿verdad?, la nave, como muchos de estos en la lectura dice que muchos quisieron abandonar la nave. Pablo sabía que tenía que pasar, ¿verdad?, el sufrimiento de malas miradas, cosas que muchas veces nosotros no soportamos, ¿no? Las malas miradas, como muchas veces han dicho aquí, quizás el hermano ha venido con dolor de cabeza, o quizás se durmió un rato y vino con los ojos ahí medio hinchaditos, ¿no? Y pensamos que el hermano viene enojado, y ya lo vamos nosotros resentidos, diciendo que el hermano me vio de esta manera, que esto y lo otro. Pero déjeme decirle que todo eso es parte del sufrimiento que nosotros tenemos que padecer. Y muchas cosas más, ¿verdad?, que Pablo sufrió. Y usted lee la lectura que hemos leído, dice que más adelante, cuando llegaron a una isla llamada Malta, ahí
Pablo sufrió también picaduras de serpiente cuando estaba ahí, ¿verdad?, agarrando la leña y la serpiente se le colgó. Entonces todo eso Pablo sabía que era necesario, pero imagínense todo lo que tenemos que pasar nosotros para alcanzar, ¿verdad?, la victoria. Pero aún en medio del proceso no tenemos que olvidarlo, que en medio de esa tormenta Dios está con nosotros. Una de las cosas, querido hermano, que a mí me admira de Pablo es que a pesar de todos los problemas que estaba pasando, él seguía afrontando esos problemas con gozo, con ánimo de seguir adelante, con alegría. Déjeme decirle que Pablo sí sabía, ¿verdad?, quién él estaba sirviendo. Y usted sabe quién le está sirviendo, hermano. O lo olvidamos que Dios está ahí con nosotros. Pablo sí sabía quién le servía, pero nosotros muchas veces, ¿verdad?, tomamos en poco el camino del Evangelio. Y como ya dije, lo que hacemos es abandonar lo más fácil, pues lo que nosotros buscamos. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad?, afrontar los problemas con gozo. Claro que humanamente no es fácil afrontar cualquier problema o dificultad, ¿verdad? No es fácil. Pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos enfrentarlo a este problema. Yo no sé, ¿verdad?, cuál sea su tormenta que está pasando en este momento usted. Cuál sea, ¿verdad?, su dificultad. Lo que sí le puedo decir yo en esta noche es que esas tormentas déjenlas a Dios, que Él tiene el cuidado de ellos. ¿O será, querido hermano, que cuando viene el problema mejor tomamos la decisión de irnos del Evangelio? Porque muchas veces es lo que sucede, hermano. Abandonamos el camino de Dios, no queremos afrontar el problema, pero para llegar a tener la victoria, acuérdense que tienen que sufrir. ¿Cuál sería su reacción entonces en una situación como esta? Hermano Marvin, ¿cuál sería su reacción en un momento como el que estaba viviendo Pablo? Que él sabía que en medio del mar ahí y que estaba viviendo ¿verdad?, un viento terrible, fuerte, una tormenta que no era cualquier cosa, sino que dice que duró por varios días. Imagínense cómo los enfrentaríamos nosotros a una situación como esa. Qué lindo, ¿verdad?, es saber que Dios está ahí y los está visitando ahí en medio de esa tormenta. Saber que Dios nos ha hecho una promesa y que Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le ha prometido que va a estar con usted, porque ahí va a estar. ¿Cómo sería, querido hermano, nuestra historia, verdad, ya que un día escribieran una historia de nosotros? ¿Le gustaría a usted que escribieran una historia suya algún día? Hermana, ¿le gustaría a usted que algún día dijeran de hermana Flor,
Era la diseñadora de la iglesia. Algunos capítulos, hermano, el capítulo, digamos, de cobardía. Sí. Qué lindo sería, ¿verdad?, que nuestra historia dijera: el hermano tal fue un hombre de fe, de valor. Porque eso es lo que era Pablo, un hombre de fe, de valor. Que él no se avergonzaba de nada. Ahí, donde quiera que él iba, predicaba el evangelio. En la cárcel, cuando se enfrentaba con los jueces allá, él predicaba el evangelio. Imagínense qué tremendo. ¿O será que dijeran: pobrecito aquel hermano, le tuvo miedo a la prueba y mejor se fue para el mundial? Imagínense cómo escribirían esa historia. Y lo más terrible que dijeran: y se murió en el mundial porque nunca regresó. Sería triste, ¿va?, que dijeran: no soportó la prueba. Por un chisme se fue el hermano a la iglesia. Por un chisme que no lo soportó. Hubo una mala mirada, ¿verdad?, que le hizo la hermana Flor, la hermana Marvin, o el hermano así, ¿verdad? Podría ser. Y por eso abandonamos el camino del Señor. Qué lindo, ¿verdad?, que escribieran historia y dijeran, que allí en la historia dijera: ese hermano sí se paró firme en la brecha. Y cualquier problema lo enfrentaba con gozo, con alegría, con valor. ¿Verdad que fuera lindo? ¿O no le gustaría a usted que le escribiera una historia así? Pues el apóstol Pablo nos enseña esto, que él, hermano, a pesar de todo, él tenía gozo en esa barca. Él tenía, ¿verdad?, el deseo de seguir afrontando los problemas que venían. Porque allí no terminaban los problemas, sigue todavía. ¿Verdad? Porque el propósito era que él llegara ante el César. O sea que no terminaban ahí los problemas. Por eso le digo que el apóstol Pablo en este capítulo enseña que debemos enfrentar los problemas con valor, no acobardarlos. ¿Verdad? Que en medio de la dificultad tenemos que agradar a Dios. Tenemos que demostrar que en cualquier dificultad tenemos a Dios en nuestro corazón, a diferencia de aquel que no lo tiene. Porque eso es lo que demostró Pablo allí en esa barca. Si usted ve el capítulo, ahí habla que todos aquellos hombres de una historia tenían miedo. Todos aquellos que navegaban, ¿verdad?, en esa barca estaban llenos de temor, estaban llenos de miedo. El miedo, ¿verdad?, se había apoderado de estos hombres. Porque ellos sabían, ¿verdad?, que la tormenta que estaban pasando no era fácil, estaba recia, con muchos problemas de nosotros. A veces se los arrecian, ¿verdad?, los problemas, y un problema está otro, y nosotros decimos: ¿y por qué? Pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y nosotros no debemos de renegar en contra de Dios. Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es
cuestionarle a él y decirle al Señor por qué. Porque desde que en cierta ocasión el Señor me habló a través de alguien, me dijo que en lugar de renegar, ¿por qué no le daba gracias a Dios? Y es que eso es lo que debemos de hacer nosotros. Darle gracias a Dios aún en medio de la dificultad, en medio del problema. Aunque sintamos que la fuerza se nos acaba, nosotros tenemos que agradecerle a Dios por ese problema. Claro que humanamente, como ya dije, no es fácil, hermano, pero es el Espíritu Santo que lo va a fortalecer para que usted, mire, saque las fuerzas que no puede en su propia humanidad. Pero acuérdese que está esa promesa que dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Estos hombres, ¿verdad?, confiaban en su propia fuerza porque tenían temor. Y claro, pues si no tenían a Dios en su corazón, ellos tenían temor. ¿Por qué? Porque solo Dios es nuestro protector. Y cuando usted está en las manos del Señor, Él cuidará de usted. Por muy grande que sea la tempestad o la tormenta, Dios va a cuidar de usted. Dice el narrador ahí, como ya sabemos que era Lucas, que aquellos hombres, hermanos, habían perdido toda esperanza ya de salir ya con vida de ese lugar. Según como ellos miraban que tenían, ¿verdad?, ahí la dificultad que estaban pasando. Y es que, ¿verdad?, ¿quién no va a tener miedo en medio de la dificultad? ¿O quién no va a perder la esperanza? Máxima, como ya dije, si no tiene a Dios en tu corazón, más peor todavía. Porque imagínense que usted se encuentre en una dificultad de esa, hermano. No, hombre, yo me muero ahí quizás. Sí, sí, y yo me acordé de algo cuando me dijo la hermana de eso. Y es que no es problema, es que muchas veces nosotros, hermanos, cuando ve que recibimos el consejo y lo tomamos como que, vea, porque a estos hombres les advirtió que no se metieran ahí, porque Pablo les dijo, no vayan ahí, porque está bien, el viento está fuerte, les dijo. Pero aquí él dice que le tomaban más ellos, más atención. Dice que le tomaban más atención, ¿verdad?, al que navegaba la barca y al centurión. Y es que muchas veces nosotros buscamos el problema porque nosotros lo buscamos. No es porque quizás Dios nos quiere llevar ahí, sino que porque nosotros mismos los metemos en el problema, ¿verdad? Entonces, es bueno recibir la advertencia. Así es, hermano, que aquel que camina con Dios no pierde la esperanza, ¿verdad? Aún en medio de esa aflicción, por muy grande que sea, no pierde la esperanza que va a salir con vida de ese lugar. Porque a Pablo, ¿verdad?, él todavía el ángel no lo había visitado, pero él les decía a aquellos hombres que tuvieran ánimo, porque al Dios que a quien él servía los iba a sacar de ese lugar. Y es que es la confianza que nosotros debemos tener, que cualquier situación Dios lo va a sacar con vida, lo va a sacar porque Él tiene, ¿verdad?, los propósitos para nosotros. Nosotros, hermanos, que tenemos a nuestro Dios como protector, no tenemos por qué temer. Tenemos que superar, queridos hermanos, los miedos que muchas veces
Porque déjeme decirle que el enemigo muchas veces se aprovecha de eso, de los miedos, y toma ventaja. Pero no, nosotros tenemos que tomar valor para poder, ¿verdad?, animar a otro, como lo hizo Pablo, aún en el momento difícil. Porque usted lee la escritura, ¿quién era el único que tenía ahí, que tenía el ánimo para darle valor a aquellos que navegaban ahí juntamente con él? Imagínense que ni aún aquel centurión que se sentía, ¿verdad?, ahí, que mandaba todo, ni el que navegaba la barca, que sabía que él no sentía valor de animarlo, sino que solo Pablo se enfrentó a esa dificultad. Y él animó a aquellos, les dijo que tuvieran, ¿verdad?, ánimo, los alentó. Y creo que nosotros tenemos ese carácter para poder, en medio de una dificultad que nosotros también estamos pasando, tuviéramos ese valor de enfrentarlo y darle palabras de aliento a otros. Y es que no es fácil, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos todo al Señor, podemos hacerlo. Así que Pablo, ¿verdad?, les pidió que no tuvieran temor, que nadie iba a perder la vida. Imagínense qué bonito, ¿va? Qué bonito es tener a Dios en nuestro corazón. Mire qué importante es saber que Dios cuida de nosotros. Es que cuando Dios está, queridos hermanos, en nuestros corazones, podemos animar, ¿verdad?, a otros con toda seguridad a tener ese ánimo. Y no solamente quizás al grupito de la iglesia, sino a alguien de afuera, porque Pablo dio testimonio a aquellos que no eran cristianos, porque los que iban con él, que conocían según la palabra, solo eran 2 más con él. Y a los demás, imagínense, los animaba. Y es lo que Dios hace, ¿verdad? Cuando Dios está en nuestro corazón, nosotros sentimos amor por aquel que está pasando dificultades afuera. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los acercamos más al que está aquí adentro, pero déjeme decirle, hermano, que muchas veces el más necesitado es allá afuera. Claro que nosotros como hijos de Dios tenemos que animarlos unos con otros, pero el que necesita de Dios, la verdadera necesidad está allá afuera. Y muchas veces a esos que miramos de menos no le llevamos ni un platito de comida. Pero el amor de Dios hace, ¿verdad?, que animemos a esas personas. Por eso, hermano, es importante decirle al Señor, ¿verdad?, aún en medio del problema: Señor, aquí estoy. Tómame en tus manos. Me deposito en ti. Porque Pablo es depositar la mano de Dios para poder enfrentar estos problemas. Pablo, hermano, no era así nomás, sino que tenía su momento con Dios para hablar con nuestro Señor. ¿Y usted cuánto tiempo busca a Dios en su casa? ¿Cuánto tiempo usted, sea sincero, hermano, porque muchas veces no llevamos ánimo de buscar a Dios? Pero como dije en cierta ocasión, muchas veces aquí tenemos que ir nosotros a descaliñar y cómo, y Dios lo conoce. A Dios no podemos engañarlo nosotros. Podemos engañar porque como el corazón solo Dios lo conoce. Podemos engañar a todo mundo, hermano, y echa chispa, tiene juego, pero
Cuando se baja de aquí ya no entiende nada. Ya se le acabó todo lo que traía aquí. ¿No ha fijado usted que en el momento de la oración que un poco sale para mover? Porque no le gusta orar. O a veces cuando estamos aquí decimos, hermano, oremos, oremos. Pero cuando estamos abajo y ya terminado la oración, ya estamos con los ojos abiertos. Y nosotros que estamos ahí, lo vemos. Y vemos quiénes son los que nos oran. Y es terrible porque ve que la oración está todo aquí, encendida. Y los hermanos ahí que para el baño, otros platicando, no, es falta de respeto a Dios. Por eso, jovencito, yo les digo, busque a Dios en oración. Yo sé que a veces, mira, el joven le cuesta más, porque muchas veces dicen, no tengo palabras para hablar con Dios. Pero si no tiene palabras, usted quede ahí y dígale al Señor, te amo, Señor. Pero no empiece a platicar ahí con su vecino que está ahí al lado. Para mantenerlos firmes y poder vencer cualquier tempestad, debemos nosotros comunicarlo con Dios primero. Porque no siempre vamos a ir, cualquier problemita que venga va a ser en carrera que vamos a salir. Pero no, debemos vencer todas esas tentaciones, todas esas pruebas. Así que es bien importante, ¿verdad?, depositarlo nosotros en las manos de Dios. Es importante decir al Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿Vean? Porque Pablo nada le costaba ahí medio del problema de decir, no, ahorita me tiro de este y me salgo. Porque imagínense, ellos estaban ahí en una tormenta tan terrible, pero más sin embargo él confiaba que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba visitando ahí en medio de esa barca, en medio de esa tormenta. Dios estaba ahí, y más, imagínense cuando Dios le habla, lo visita, le dice, no te preocupes, Pablo, aquí voy yo contigo y te voy a sacar con vida. Y aún, imagínense, aún aquellos que iban con él iban a salir lejos de ese lugar. Pero es la importancia de la oración, porque si nosotros no oramos, no, hombre, hasta nosotros vamos a ir en cuenta ahí. Mire qué lindo es que en medio de la tormenta, ¿verdad?, Dios nos visite a nosotros, así como visitó a Pablo y lo sacó, ¿verdad?, en victoria. ¿Será que nosotros podemos también que Dios los visite, hermano? Podemos hacer que Dios los visite. Para que Dios los visite, como ya dije, hay que buscar a Dios. No solamente aquí en este lugar, en nuestros hogares es necesario. No solamente 5 minutos, 10 minutos, no. Por lo menos tiene que 1 hora. Y es duro, hermano, porque a veces yo dormido ahí, pero de repente me acuerdo que estoy orando, porque no es fácil. No es fácil, porque máxima en este trabajo ahorita, todo el día casi paso a veces así como hincado, pero porque ando haciendo poniendo una madera así en las entradas de la puerta de la casa. Y en vez de ver cuando me toca eso, yo llego rendido y me duele las rodillas. Y un día de esto estaba orando y me dormí, y creo que Kenia llegó, pero yo no sentía, pero de repente iba algo,
y yo sentí que alguien iba y me desperté y empecé a orar otra vez, pero déjeme decirle que cuesta, pero Dios es bueno con nosotros, hermano. Dios conoce que su sacrificio. Y es que imagínense que muchas veces nosotros tenemos que buscar a Dios, porque déjenme decirle que el trabajo muchas veces los quiere ganar la bendición. Muchas veces es lo que le digo al Señor, Señor, 8 horas en el trabajo, no es posible que 1 hora no la pueda dar. Y a veces hasta más queremos. Pero no, hermanos, que dice la palabra de Dios, que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en lo material, porque esto aquí va a perecer. Pero la vida espiritual es importante. Siempre le he dicho a Dios que no importa que no tenga riqueza, porque déjenme decirle que muchos tienen grandes cosas aquí en esta tierra, pero ¿cómo está su vida espiritual? Está perdidita. Y nosotros ya como cristianos ya no debemos poner la mirada en las cosas de esta tierra, ¿verdad? Está bien si Dios le abre puertas, qué bueno, pero no se afane usted en querer alcanzar usted con su propia fuerza, cuando lo que va a hacer es terminar en el cementerio y su vida espiritual va a desfallecer. Imaginen la preocupación. Es terrible, y a veces esa es una tormenta que nosotros estamos enfrentando, la tormenta del trabajo, porque nosotros queremos buscar, no es porque Dios ha establecido para nosotros 8 horas, pero nosotros queremos darle más a este pueblo. El apóstol Pablo no nos pudo dar testimonio ahí en esa barca, que Dios era fiel con él. ¿Será que nosotros hoy en día podemos dar testimonio que el Señor está con nosotros y que Él es fiel? Como lo hizo Pablo, ¿verdad? Dio testimonio. El que estaba con él era fiel y no estaba mintiéndole cuando él le dijo que todo iba a preservar la vida de los que iban con él. Fue porque así fue. Y usted ve más adelante, todos salieron guiados, dice, a pesar que aquella barca se destruyó, a pesar que ya todos aquellos miraban ya perdido todo, todos los que estaban ahí querían huir, pero Dios, ¿verdad?, ya le había hablado a Pablo y nada iba a suceder, ¿verdad?, así, porque Dios tenía todo el control. Dios lo hizo como le había prometido a Pablo. Así que Dios es fiel, querido hermano. Demos testimonio, como Pablo lo hizo. ¿O será que mejor nosotros, verdad, nos unimos a aquel grupo que tiene miedo, o de miedoso? Y dicen, no, pues el grupo es miedoso, ¿verdad? ¿Será que podemos dar testimonio ante la multitud que Dios vive en nosotros? ¿O será que mejor me escondo allá en un rincón para que no lo digan que él es cristiano? Hay que serle fiel a Dios, hermano, porque en medio de las dificultades Dios está con nosotros. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? Si Dios está ahí en medio de cualquier tormenta. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Dios es el que tiene cuidado. Pero dejémosle, ¿verdad?, todo aquello que nos aparta de Dios, dejémoslo allá afuera y
entreguémosle todo a Dios. Dios, ¿verdad?, nos sacará en medio de cualquier tormenta. Pero como ya dije, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio nosotros. El precio del sufrimiento, ¿verdad? Así que tenemos que sufrir para alcanzar la victoria. Pero confiemos en Dios. Y cuando vengamos a cantar aquí, hermano, cantemos al revés. A veces cantamos alabanzas que son bien contrarias a las cosas que... Una vez escuché una alabanza que decía, no habían escuchado una alabanza que dice que porque quiero olvidarme de todo, que me estorba en lo espiritual, y esa persona decía porque quiero olvidarme de todo lo que todo estorba en lo material. Había que estaba viendo como que lo espiritual le estorbaba, quería más lo material. Entonces tengamos cuidado en eso. Para terminar, ¿no? Así que ya la enseñanza ya estuvo, ya salimos ya de este temor, porque verdad que siempre esto es lo que más nosotros le decimos que no, pero con la ayuda de Dios, hermano, ¿cuántos años lleva usted a ser evangélico y nunca se ha motivado a predicar? Motívense, porque es bonito, porque cuando nos dejan esto, nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios, que muchas veces, ¿verdad?, no la leemos todas las semanas, pero cuando nos dejan esto, ahí sí tenemos que correr. Así que Dios les bendiga, queda el pastor con nosotros.